está la cartelera, yo quedé desorientado. No sabía que estaba pasando. ¿Cómo están? ¿Bien? Abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Me pasa algo muy extraño y es que tuve conversaciones con personas, gracias Mari, tuve conversaciones con personas y son desconocidos o personas que recién conozco y termino teniendo un giro en la conversación en donde se termina hablando de Dios, de la espiritualidad, de la iglesia. Me acuerdo que conocí a un hombre hace unos años, 2, 3 años, llamado José. Y mientras estábamos hablando, él tenía una fábrica y nosotros estábamos arreglando ahí un convenio para venderle los equipos que él tenía. Dios me pone en mi corazón preguntarle algo a él. Entonces le pregunto, ¿vos tenés familiares que son creyentes, cercanos tuyos? Sí, me dice, sí, pero son todos unos chantas los evangélicos, ¿viste? Amén, dijeron. No, bueno, y ahí empezamos a conversar y todo eso, y aparte tenía que cerrar ese arreglo de trabajo que teníamos, entonces él me dice, porque viste cómo dice la Biblia, o te traerá por dolor o por amor, y yo estaba como, bueno, no, o sea, no sé si eso dice la Biblia, pero ¿qué le voy a decir? Ah, sí, dice eso en la Biblia, sí. Y después me pasó hace un tiempo que estaba atendiendo ahí en el negocio, y viene una persona. Bueno, y no sé, se llevó una botella de vino, se llevó esto y lo otro, un paquete de hamburguesa, bla, bla. Y de repente me dice, son todos unos chantas los evangélicos, ¿no? Yo dije, capaz que me ven la cara a mí, ¿viste? Porque no puedes. Pero yo no entendí. Digo, ¿por qué? No, porque vengo a hablar con el pastor que está ahí y empezó. Todos tenemos algún familiar, algún amigo o alguien cercano que no se acerca a la fe, probablemente por cosas que le pasaron en la vida, o porque, no sé, porque conocen a alguien que es un chismoso, que esto, siempre, todos tenemos a alguien que tiene ese tipo de situaciones. Y lo que hacen es dejar de dar una apertura a la posibilidad de que Dios sea real en sus vidas. Y todo esto que comenté y que ustedes también seguramente vivieron, son conversaciones con personas que no son creyentes, ¿sí? Personas inconversas, personas que no se congregan, que tienen dudas, que tienen preguntas, que tienen cuestionamientos acerca de la existencia de Dios y tienen dudas aún de la realidad que le predicamos. Pero hace muy poquito, de hecho esto fue en diciembre del 2022, la organización evangélica de investigaciones llamada Grupo Barna, que seguramente alguno la conoce, realizó un estudio que se llama Duda y Fe, las principales razones por las cuales las personas cuestionan el cristianismo. Así se llama el estudio. Y está basado en una investigación a 2.500 personas, adultos, adolescentes. Y este estudio concluyó que la mayoría de la población cristiana en particular pasan por etapas de dudas. Cuando se les pidió a esta gente identificar las razones por las cuales dudaban de sus creencias, la mayoría, en su gran mayoría, el gran porcentaje, dijo por el sufrimiento humano. Y la segunda razón fue por la hipocresía humana. Es decir, que un porcentaje de estas personas que dieron sus razones de dudas, la gran mayoría tuvieron una mala experiencia con una institución religiosa. Y el otro porcentaje habló de hipocresía humana, pero de personas religiosas, gente que dice ser o creer en algo, pero que no lo vive. Pero eso acá no pasa, eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Así que esta cuestión de la duda no pasa solamente entre los no creyentes. Está pasando dentro de nuestras iglesias, está pasando en nuestras congregaciones. Adentro de nuestras iglesias podemos tener personas atravesando momentos donde su fe está tambaleando, donde su fe está en crisis, y que ni siquiera saben lo que creen, o no saben por qué creen
lo que creen. Ya está, soy evangélico hace de los 15, 16 años, ¿para qué me voy a poner a cuestionar ahora? Tienen preguntas, tienen dudas, tienen cuestiones en el corazón que Dios nos respondió. Y tal vez en esta mañana viniste y en tu corazón tenés asuntos internos sin resolver, pero hoy traigo una palabra para que juntos meditemos en nuestros corazones. ¿Les parece? Vamos a Mateo capítulo 11, desde el versículo 1. ¿Lo tienen? Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Este texto, comenzando en el versículo 1 que dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, este texto corresponde mejor al capítulo 10. Es como el cierre de lo que era el capítulo 10, que Jesús termina de darle una serie de instrucciones a sus discípulos. Les habla de la gran comisión, les habla del costo del discipulado, les da advertencia: no salgan con esto, no salgan con lo otro, fíjense. Y el verbo que utiliza en este texto para referirse a la palabra instrucciones es enfático y se refiere a un mandato que es obligatorio. No es que le está diciendo: miren, si lo quieren hacer, háganlo así. No, le está diciendo: salgan y háganlo de esta manera. Así que Mateo está utilizando este texto como un conector entre 2 acontecimientos. Por un lado, la enseñanza que les da Jesús a los 12 sobre el testimonio y sobre cómo vivir y evangelizar. Y por el otro lado, lo conecta con la pregunta de los discípulos de Juan, que ahora vamos a leer. Versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Las obras de Jesús habían traspasado todos los límites. Había lugares en donde se estaba escuchando acerca de Jesús. Así que obviamente también llegó a la ciudad de Maqueronte, que era en donde estaba preso Juan. Esto quedaba aproximadamente a 8 kilómetros del Mar Muerto. Era un lugar en donde lo tenía el rey que lo había llevado preso. Y se dice que Juan se entera de esto porque los discípulos tenían permiso de entrar y salir a esta cárcel. Así que es probable que por medio de ellos él se entere de lo que estaba pasando con Jesús. Pero lo que pasaba es que en cierta medida no concordaba en la cabeza de Juan todo este escenario. Porque el mensaje que Juan había predicado sobre el Mesías prometido había sido de juicio, no había sido de gracia específicamente. Juan les había dicho a las multitudes que se arrepientan para que se librasen de la ira que estaba por venir. También les había dicho que el hacha estaba preparada para cortar de raíz a los árboles malos. Y vienen sus discípulos y le cuentan que Jesús estaba hablando de paz, de restaurar, de perdonar pecados, que compartía la mesa con los pecadores. Y de ahí nace la pregunta que vamos a leer en el versículo 3. Dice que envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La pregunta parece algo simple. Es una pregunta básica porque le estaban diciendo: Jesús, ¿vos sos el que estábamos esperando o tiene que venir otro? Es una pregunta que cualquier judío de esa época se hubiera hecho. Pero en realidad no es tan simple como parece. Porque la pregunta la manda a hacer nada más y nada menos que Juan el Bautista. Acordémonos que Juan el Bautista era el primo de Jesús. Y además de ser el primo, era el que había anunciado a Jesús adelante de todas las personas, lo había bautizado a Jesús y además a algunos de sus discípulos le dijo que lo sigan. A sus propios discípulos le dijo que lo sigan a Jesús. Así que, ¿cómo era posible que ahora él preguntara si Jesús era el Salvador, el Mesías?
¿Vos sos el que estaba por venir o tenemos que esperar a otro? Pero claro, cuando observamos el momento en que Juan manda a hacer esta pregunta, nos damos cuenta que lo hizo desde un escenario que era propicio para que desde su interior surgiera este tipo de preguntas. Lo hace desde la cárcel. Esto era lo que estaba confundiendo a Juan respecto a quién era Jesús. Porque en los momentos de pruebas, el enemigo está listo para producir interrogantes que quieran hacer tambalear nuestra fe. Porque en otro momento no es tan fácil hacerlo. Cuando estamos todos cantando, aleluya, ahí está todo bien. Pero en una cárcel, en un momento difícil, ese es el momento perfecto para que el enemigo quiera hacer debilitar nuestra fe. Era como si Juan le estuviera diciendo, si vos sos Jesús, sos el Salvador, el Mesías, y yo te creo, ¿cómo es posible que, aún estando vos en medio nuestro, yo esté acá en la cárcel? Juan el Bautista no podía entender la idea de que el Salvador prometido para el pueblo judío estaba en medio de ellos y él estaba ahí. Juan estaba viviendo una tragedia en su vida, estaba viviendo un duro sufrimiento. Ahí no había forma de que pase otra cosa. Nosotros, porque ya sabemos el final, le cortan la cabeza. Juan estaba encerrado, incomunicado, amenazado. ¿Eres tú el que había de venir? Y esta pregunta de Juan puede ser también nuestra pregunta. Puede ser tu pregunta. Juan estaba ofendido, molesto. No podía entender lo que estaba viviendo. ¿Te pasó alguna vez esto? Bueno, acá no. Yo sé que en las otras iglesias la gente duda de eso. A los que le hicieron la encuesta. A nosotros acá no nos pasa. Porque cuando nos pasan este tipo de situaciones, se empieza a librar dentro nuestro una batalla entre creer y no creer, pero no lo decimos abiertamente. Porque quiero seguir creyendo, pero necesito respuestas. Necesito entender por qué estoy viviendo esta situación de la que no puedo salir. Versículos 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. La respuesta que Jesús le da estaba dirigida directamente a Juan, así que tiene más sentido entender el texto, porque era el mismo Juan el que tenía las dudas sobre quién era Jesús. No eran los discípulos, vayan y pregúntenle, así como cosa de ustedes, ¿viste? Así como, no le digan que yo, Juan, estoy dudando. Vayan y díganle, no, nosotros los discípulos de poca fe estamos dudando. No, Jesús le dice, vayan y díganle a Juan, porque él es el que está dudando. Y en el Evangelio de Lucas, sobre este mismo relato, dice que Jesús hizo una serie de milagros delante de estos dos discípulos que había enviado Juan. Dice que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Así que Jesús hizo algo mejor que solamente darle argumentos, le mostró su poder ante los discípulos y los volvió a mandar con Juan para que le digan, vayan y díganle lo que acaban de ver. Así que Jesús lo manda con una encomienda verbal. Él lo que hace es reproducirle uno de los pasajes mesiánicos del profeta Isaías que hablaban de su venida. Casi que cita a Isaías al pie de la letra, y Juan conocía las profecías relativas al Mesías. Así que Jesús le estaba diciendo que él era al que estaban esperando y que no había que esperar a otro. Hasta acá hicimos el análisis del texto solamente. Pero en esta mañana yo quiero pensar en dos ideas. Primero nos vamos a detener en la pregunta de Juan, la cual dijimos que también puede ser nuestra pregunta. Y después vamos a observar la respuesta de Jesús. Porque esa respuesta que Jesús le da es una respuesta a nuestros corazones en este día. Primero la pregunta de Juan. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan hace una pregunta acerca de la persona de Jesús.
acerca de quién es Jesús. Y tal vez vos en esta mañana tengas tu propia idea acerca de quién es Jesús. Estoy seguro que si nos ponemos acá 4 o 5 a preguntar quién es Jesús para vos, todos podríamos decir algo diferente. O tal vez crees en Él, o tal vez no tanto. Pero lo que vamos a examinar dentro nuestro es lo siguiente en realidad. No importa lo que pensemos de Jesús. ¿Qué tan real es Jesús para nosotros en nuestras vidas? Porque podemos tener un montón de opiniones diferentes, pero ¿qué tan real es Jesús para nuestras vidas? Te lo pregunto porque hoy estás acá sentado, estamos escuchando una palabra, estuvimos adorando. ¿Qué tan real es Jesús para tu vida? Volvamos al relato. Juan tiene un problema, está en la cárcel y no entiende por qué si Jesús llegó y ya estaba en medio de ellos, él estaba en esta situación. Y este problema de Juan también sigue afectando a mucha gente hoy en el año 2023. Mucha gente tiene el mismo problema en relación a la persona de Jesús. Hasta el día de hoy muchas personas se siguen haciendo la misma pregunta. Jesús, si vos sos quien decís ser, ¿por qué me está pasando esto? Hay muchas formas de hacer la misma pregunta de Juan, que hizo Juan el Bautista. Tal vez no la hagas textualmente como lo hizo Juan, pero tal vez desde tu propia cárcel estés pensando, yo quiero seguir a Jesús, me interesa, pero todavía tengo dudas, por ejemplo, de por qué hay sufrimiento en el mundo. Vemos las noticias y por qué hay tanto sufrimiento en nuestra ciudad. O tal vez pienses, Jesús, si vos sos quien decís ser, ¿por qué estoy pasando esta situación en mi casa? ¿Por qué me pasa esta cosa en mi mente, en mi corazón? ¿Por qué estoy tan mal económicamente? ¿Por qué mis hijos están sufriendo? ¿Por qué la vida no es como yo la soñaba? Y encima de los años pasan volando. Y tal vez tu área de pregunta, no sé, sea acerca de una enfermedad tuya o de una enfermedad de alguien cercano. Si vos sos el Salvador, ¿por qué permitís esta enfermedad? ¿O por qué no consigo trabajo? La misma pregunta de Juan la seguimos haciendo hoy. ¿Sos vos el que había de venir? Pero una de las razones por las que hacemos estas preguntas es porque en el fondo, lo que hacemos en realidad es pensar en nosotros mismos. La gente entra y sale de las congregaciones todo el tiempo. ¿Cuántas personas vemos que entran y salen, entran y salen? Pero muy pocos son los que terminan realmente conociendo a Jesús. Porque al decir, al igual que Juan el Bautista, sos vos el Salvador, en realidad no estamos queriendo conocer a Jesús, sino que estamos preguntando si ese Jesús me puede servir a mí, para lo que yo necesito. Preguntar de esa manera es buscar un ayudador para que me resuelva mi problemita en la vida. No estamos preguntando por Él. Y Jesús entendió eso y le respondió. Y lo que aprendemos de acá con la pregunta de Juan es, ¿qué preguntamos nosotros acerca de Jesús cuando estamos en nuestra propia cárcel? ¿Preguntamos para saber quién es Él y conocerlo más y entender por qué estoy viviendo esto? ¿O pregunto para que Él me resuelva mis problemas? Si buscamos a Jesús con nuestras condiciones, nunca lo vamos a terminar de conocer. Lo pongo en claro. Si estamos buscando y acercándonos a Jesús para que solamente Él nos ayude, para que nos dé una vida mejor, una buena casa, un buen trabajo, ganar más dinero, ser más feliz en la vida, nunca vamos a poder conocerlo del todo. Si no, fíjense ahí los martes en la rural cómo se llena. En fin, si venimos a Él solamente teniendo esto en nuestra cabeza, nunca lo vamos a conocer a Él realmente.
Él no va a ser real para nosotros. Cuando vamos a Jesús en nuestro momento duro de la vida, la pregunta no debería ser, ¿qué me puedes dar en este momento? ¿Qué puedes hacer por mí en este momento? ¿Qué voy a obtener de vos? Lo correcto sería decirle, ¿quién sos vos, Jesús? Porque en este momento necesito conocerte más y más profundo. Quiero entender quién sos para mi vida en este momento que estoy viviendo. Quiero saber lo real que podés ser para mí en mi vida en este momento. Siguiendo el relato del texto, Jesús le da una respuesta a la pregunta de Juan. Y le dice, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. La síntesis de esta respuesta a Juan es la siguiente. Juan, mirá cómo recibo a los débiles. Mirá lo que está pasando. Los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos, los pobres son favorecidos y nunca había pasado eso. Jesús comienza a hacer un contraste entre su ministerio y los profetas que habían venido antes que él. Los profetas daban sus mensajes ¿a quiénes? A los reyes, a los gobernantes, a los líderes religiosos. Pero cuando Jesús vino, apuntó al humano débil, al humano frágil. Él hablaba del evangelio del reino para los que estaban abatidos en su corazón. Y Juan tenía que entender en su momento de duda que no debía dejarse seducir por un falso concepto de Dios que se estaba propagando por Israel. Miren si no pasa hoy en día esto en las iglesias. Cuánto evangelio. Y ustedes saben que yo creo en los milagros y no es que estoy hablando en contra de eso. Pero cuántos evangelios hay prometedores y te ponen un estándar de éxito. ¿Y dónde están los que están en victoria? Y uno no quiere quedar mal. Vos viniste pum para abajo ese día, entonces vos por la duda decís y por dentro decís, yo tengo que disimular porque están todos acá saltando y decís, nadie tiene un problema, estoy yo acá solamente, todo roto. Entonces tenemos esa cuestión de que hay un montón de ideas del evangelio dando vueltas y saturado encima por el internet, cuando el único lugar que deberíamos ir es a la palabra. Jesús no era el Mesías glorioso y triunfador en términos políticos. Él era el manso y humilde de corazón, que amaba a los débiles, que tenía compasión y que llamaba al arrepentimiento desde el amor. Jesús había venido a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, la reconciliación entre Dios y los hombres. Y en los tiempos de Jesús, y aún también hoy, la creencia es que solamente los mejores, solamente los capaces, solamente los que se esfuerzan pueden ser amados por Dios. Y lo vemos hoy en día en las iglesias también a eso. Personas que creen que hay que hacer cierta cantidad de cosas para ser amados por Dios. Y se introducen esas frases, que siempre lo digo, esas frases como diciendo, estoy mal con Dios, y se van. ¿Cómo haces para estar mal con Dios? ¿Qué podés hacer vos para estar mal con Dios? Estar en el hueco de la mano de Él y decirle, a ver, abrí los deditos que me voy a salir. De los que me diste ninguno se me perdió. No, sí, pero yo sí me voy a perder, mirá. Jesús le dice, escuchá, Juan, mirá para quién es la gracia y el amor. Es para los débiles. Porque la salvación es un regalo. Es por gracia, no es por lo que sos o por lo que haces. No lo merecemos. No lo obtenemos por medio de esfuerzo personal. Y hay una verdad profunda detrás de esta respuesta de Jesús. Porque le está respondiendo a Juan y nos está hablando a nosotros en esta mañana. Y él le dice, Juan, yo soy el Mesías que iba a venir. No es como esperaste. Y no es que vos seas un falso profeta, porque todo lo que hablaste de juicio se va a cumplir, pero no es el momento. Ahora vengo a cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Y hoy nos dice, iglesia, yo soy real.
Aun cuando estás lleno de preguntas en tu propia cárcel, en tu vida, y sientas que no estoy haciendo nada. Él quiere ser alguien real y verdadero para nosotros. Lo que el texto nos quiere decir es que si entendemos esta respuesta de Jesús, lo único que nos queda es recibir de su amor incondicional. Porque entendiendo que soy amado, porque pareciera algo básico, ¿sí? Yo sé que Dios me ama. No. Porque si entendiéramos realmente que Dios nos ama, ahí vamos a recibir la verdad de que lo que estoy viviendo, aunque no lo entiendo, Él está al control. Aun cuando yo pienso que lo hubiera hecho de otra forma. Porque, viste, somos más inteligentes los argentinos. Los judíos no pensaban tanto. Si entendiéramos que Él nos ama, que somos amados, que estamos en una relación de pacto con Él por medio de la cruz, hay una verdad poderosa atrás de esta respuesta. Porque aunque hay situaciones difíciles, Él vino a hacer algo más allá de cubrir una necesidad o de hacer un milagro. Todo eso Él lo puede hacer. Pero Jesús vino a mostrarnos que estamos en una relación eterna con Él y que el propósito para nuestras vidas es mayor a las preocupaciones que tenemos hoy. Y que Él se acercó a este mundo para darnos salvación y amarnos por sobre todas las cosas. Eso fue lo más importante. Y su gracia y su favor es para los necesitados. ¿Vos estás necesitado en esta mañana de eso? Lo único que podemos hacer es seguirlo, es entregarle nuestra vida a Él como Señor y Salvador. A Juan le mandó una respuesta a Jesús. Juan, mirá lo que hago con los débiles. Yo soy el que vino a dar la salvación. No era como te imaginaste el Mesías, que sacaba una espada y empezaba a cortarle la cabeza a todos los reyes. Vine a hacer algo mucho mayor de lo que te imaginaste, Juan. Y hoy Él nos dice a nosotros, no me conozcas a mí solamente por lo que puedo hacer, porque de esos lugares están llenos. Y lo que pasa, bueno, no importa. Él puede sanarnos, Él puede liberarnos, Él puede hacer los milagros que necesitamos, pero Él quiere que lo conozcamos por lo que vino a hacer en nuestro corazón. Él quiere que lo conozcamos por lo que hizo en la cruz. Él quiere que lo conozcamos y que recordemos en los momentos difíciles que somos sus hijos y sus hijas amados. Que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Que Él quiere que le cedamos el control de nuestra vida y recibamos descanso. Van a venir pruebas. Qué feo. Claro, porque sería mejor decirte, ¿dónde están los que viven en Victoria? Que van a venir pruebas en la vida, ¿qué se le va a hacer? Pero no le demos lugar a la duda, porque Él tiene todo bajo control. Venga lo que venga y pase lo que pase, seguí confiando. Y no digas, Jesús, para esto decidí seguirte, para atravesar prueba tras prueba. ¿Sos vos realmente, Jesús? Y probablemente tengas personas a tu alrededor que te digan, che, pero vos crees en Dios y te está pasando todo eso. Capaz que no te lo dicen, pero te ponen cara de eso, ¿viste? Como, no te lo dicen, pero es la mirada como, mucha iglesia, pero está todo roto. ¿No es que los cristianos viven en victoria ustedes? Claro, pero bíblicamente no significa que todo en la vida nos va a salir bien. Viste que vamos con eso de ese eslogan de yo voy de victoria en victoria y vamos a buscar trabajo y le tiramos el currículum en la cara pensando que me va a contratar igual. Voy de victoria en victoria y pienso que todo lo que voy a hacer me va a salir bien. Pero en realidad eso se llama positivismo tóxico. Claro, porque estás allá arriba, el día que no te salga una, caes para abajo, que no te levantás, pero ni... No tiene nada que ver con el Evangelio eso.
Los cristianos vivimos en victoria por medio de la victoria de Cristo en la cruz. Esa es nuestra victoria. Y las pruebas son partes de la vida, las vamos a tener. Y seguir a Jesús es amarlo todos los días, venga lo que venga y pase lo que pase. Aun cuando sientas, tal vez en esta mañana, que tu mundo está completamente roto. Porque puedes estar hundido en el peor de tus dolores, pero yo sé, porque estoy en una relación de pacto con Él, que Él de ahí me va a levantar. Porque ahora lo amo a Él por su salvación, por su gracia, y porque sé que aún en los momentos duros donde aún mi corazón esté dudando, Él va a enviar mensajeros a que me traigan una palabra y me recuerden quién es Él y a qué vino a este mundo, para mostrarme que Él no me deja y que Él no me abandona. Le voy a invitar a los músicos que pasen para tener un tiempo de oración. Ponete de pie ahí donde estás. Y vamos a hacer un examen en nuestro corazón para ver dónde estamos, para ver cómo estamos. Porque tal vez en esta mañana tengas preguntas en tu corazón. Que no sepas cómo hacer para seguir creyendo, para seguir confiando. Venís, estás hoy acá en esta mañana, seguís congregándote, seguís yendo a la célula. Pero pareciera que hay un cielo de bronce, pareciera que no se escucha nada del otro lado. Tal vez tenés preguntas que quieras hacerle al Señor y que ni siquiera te animás a contársela a la persona que tenés al lado. Tal vez viviste situaciones en las que quisieras gritarle al cielo y decirle, ¿dónde estás cuando yo más te necesito? Porque en este momento estoy en una cárcel y no me estás librando, no estás haciendo nada. Esas dudas no pasan solamente afuera, pasan también adentro. Pero recordá que nuestra victoria es que no merecíamos nada y Él nos rescató por gracia de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que vivir. Estamos en una relación de pacto con Él. No tengo forma de salirme. No tengo forma de escaparme. No hay manera de que me corra del hueco de su mano. Tengo que conocerlo más a Él. Eso es lo que tenemos que vivir como cristianos. Eso es lo que tenemos que practicar como iglesia. Eso tenemos que enseñar en nuestros hogares, a nuestros hijos. No darles con la Biblia en la cabeza para que lean, porque sí. Lo que van a aprender es cómo reaccionamos nosotros en los momentos difíciles. ¿Qué hicimos? ¿Lloramos? Sí. ¿Nos enojamos? Sí. Pero terminé adorándole. Y al final del día terminé adorándole. Y terminé agradeciéndole. Y que vean que aunque venga lo que venga y pase lo que pase, no estoy jugando al Evangelio, estoy en una relación de pacto con Él, por medio de la sangre de Jesús. Él hoy quiere darte un abrazo de Padre. Él hoy quiere ser tu Señor y tu Salvador. No solamente una vez en la campaña del año 85, no. Todos los días, venga lo que venga y pase lo que pase. ¿Qué tan real es Jesús para tu vida? ¿Es real al punto de que a la primera crisis o dificultad, a la primera cárcel, le das un portazo y se terminó la relación? Te animo en este día a que una vez más te rindas a Jesús. Aún si lo conoces hace un mes, 10 años, 20, 30, 50. Cerra tus ojos ahí donde estás. Venga lo que venga y pase lo que pase, Él no va a soltarte la mano. Venga lo que venga y pase lo que pase,
Él no te va a abandonar, no te va a desamparar. Así como viniste en esta mañana, entregale nuevamente tu corazón a Él y dejate restaurar por el mejor cirujano de corazones que existe, Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos en esta mañana. Vos conocés cada situación que están viviendo y hay una unción, Señor, que es impartida a través de tu palabra que ministra cada vida. Espíritu Santo de Dios, recorre cada uno de estos asientos, cada vida, Señor, de los que están hoy presentes. Y ministrá, Señor, sus corazones. Fortalecé sus corazones, Señor. Estamos viviendo, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos duros, en donde pareciera que la tragedia está a la vuelta de la esquina, en donde pareciera que el terror, el miedo, la incertidumbre, Señor, es algo que nos agobia todos los días. Pero oro en el nombre de Jesús, Señor, para que como iglesia hoy seamos afirmados sobre nuestros pies en tu palabra, en la verdad de quién sos para nosotros. Vos sos nuestro Padre, sos nuestro Señor. Tenés el poder para cambiar el mundo en un instante. Pero algo estás haciendo, Señor. Te estás moviendo en nuestra ciudad, te estás moviendo en nuestras familias. Ayúdanos a comprender y adorarte aún en el momento en el que estemos, Señor. A poner nuestra mirada y fijar nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No importa si lo sentís o no lo sentís. No importa si tenés ganas o no. Esto no se trata del ánimo. Esto es una verdad inconmovible. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Venga lo que venga y pase lo que pase. En mi cárcel, en mi duda, en mi sufrimiento, en mi angustia, en mi dolor, Él no me deja y no me abandona. Te bendigo en el nombre de Jesús, iglesia. Recibí el abrazo del Padre en esta mañana. Recibí el abrazo del Padre en esta mañana. Recibí el abrazo del Padre en esta mañana. Recibí fuerzas, recibí ánimo, recibí consuelo, que es impartido a través de su palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas una semana donde puedas percibir el señorío de Cristo sobre tu vida. Amén.